El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: «La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada que nosotros meditamos el Antiguo Testamento nos damos cuenta, sobre todo en la literatura sapiencial, sin decir que sea en la única donde se nos evidencia el amor tan grande que tiene Yahvé Dios por las viudas, por las desprotegidas. Y hoy vemos esta atención en la actitud de Cristo, una mujer que llevaba a su hijo único a enterrar. En el contexto semítico judío, el único vínculo que le podía dar algún valor a la mujer viuda en el pueblo de Israel y aún en la concepción hoy de Oriente era el marido o un hijo varón. Por eso estos días leíamos cómo cuando Noemí, la suegra de Ruth, le pide a Ruth y a su otra nuera que regresen a su casa, porque con ella ya no van a tener ningún beneficio. Noemí ha quedado viuda y ha quedado sin hijos varones. Ya no tiene posibilidad de reconocimiento ni siquiera religioso y espiritual en Israel. Sin embargo, el Salmo de hoy nos lleva a una verdad muy grande que nos trae la Sagrada Escritura. Y para Dios no son las apariencias de viudez las que traen o atraen su compasión, sino la actitud de un corazón bueno y de un corazón recto, como incluso lo decíamos en el Salmo. Danos, Señor, un corazón bueno y un corazón justo. ¿Cuáles eran verdaderamente esos pobres y humildes que atraían la mirada de Dios? No los que tienen una apariencia de miseria, no los que tienen una apariencia de pobreza, no los que tienen una apariencia de humildad, porque Dios no se deja manipular por eso. A Dios le atrae verdaderamente el corazón que lo esté buscando a Él con rectitud. Y eso es lo que atrae su compasión. De hecho, Él mismo nos dice que muchas viudas habían en tiempos del profeta Elías en Israel, pero solamente a una de ellas fue enviado Elías por Dios. Y no era ni siquiera una de las viudas tan necesitadas
que habían en el pueblo de Israel. Solo una viuda de Sarepta que vivía en tierra pagana. ¿Y saben por qué? Porque esta mujer buscaba la santidad. Porque esta mujer convirtió la palabra de Dios en su único camino para llegar a vivir una vida recta y luchaba todos los días por no ser infiel a la palabra de Dios. La actitud que muestra la viuda de Sarepta frente a las palabras de Elías demuestra que era una mujer obediente a la palabra de Dios. Y eso es lo que atrae la mirada de Dios cuando encuentra un corazón bueno que quiere obedecerle en todo. Y no solamente quiere obedecerle en todo, sino que busca obedecerle todo. Una persona que no quiera ser íntegra moralmente en los mandamientos de Dios y en su voluntad, va a ser una persona muy injusta para juzgar a sus hermanos. Va a ser una persona que va a terminar condenando. Una persona que primero no se esfuerce en su interior por serle fiel a Dios, por buscar la voluntad de Dios y buscarla bien, no de cualquier manera, no como los sentimientos que están tan afectados en nuestra vida nos lo manifiestan, sino como lo trae la palabra de Dios, como lo trae la doctrina de la iglesia, como lo trae la tradición de la iglesia. Ahí siempre habrá un corazón huérfano, un corazón pobre, un corazón humilde, un pobre de espíritu, que termina atrayendo la mirada siempre de Dios. Pero un corazón que se fía de sí mismo, de lo que piensa, de cómo ve la vida, cómo ve las cosas de Dios, sin ir a consultarlo primero, sin tomarse la paciencia y el tiempo de ir a discernir en la palabra de Dios, investigándola, meditándola, con la exigencia que ella trae. Que no se toma el tiempo para investigar en la tradición de la iglesia porque le interesa, solamente tiene un fin, y el interés es encontrar la verdad y la voluntad de Dios, pero no se detiene y no se esfuerza por investigar en la tradición de la iglesia y en el magisterio auténtico de la iglesia. Allí nunca va a haber pobreza de corazón. Y esa persona, como dice San Pablo hoy de los obispos, no le deis el episcopado, que no lo reciban personas jóvenes, porque terminan cayendo en soberbia y terminan cayendo en las manos del diablo. Es que es muy fácil uno enorgullecerse con las cosas de Dios. Es muy fácil uno creerse legislador y juez cuando está entrando en la vida espiritual y recibiendo las bondades del amor de Dios. Y por eso un cargo tan alto, tan delicado, que implica tanta responsabilidad, no se le puede entregar a cualquiera, como hoy es el ministerio de los obispos y de los diáconos. En la iglesia primitiva estaba la costumbre de que se permitía el sacramento del orden en sus 3 grados para el episcopado, para el presbiterado y para el diaconado, la vida matrimonial. Y los testimonios que recibimos hoy de los 4 primeros siglos hasta que la iglesia adoptó el camino del celibato como un camino de mayor libertad para nosotros. Los testimonios que hay hasta el siglo IV, la vida matrimonial de estos episcopos, sacerdotes y diáconos era muy exigente. De hecho, la iglesia en el siglo IV optó por la disciplina del celibato porque muchos le pedían a la iglesia, incluso se iban a vivir mejor célibes. Fue una práctica espontánea dentro de los obispos, dentro de los sacerdotes y dentro de los diáconos, porque aún ya dentro de la vida matrimonial se abstenían de tener relaciones sexuales con sus mujeres en una vida conyugal lícita, porque sabía lo pernicioso que era esto cuando no se vivía en virtud. Y muchos, sin que la iglesia lo hubiese puesto como disciplina, preferían mejor no tener esposas y adoptaban aquella recomendación de San Pablo que dice: es mejor que se queden solos porque vivir una vida matrimonial es muy compleja en la vida cristiana con las exigencias del Evangelio. Hay testimonios bellísimos de cómo ellos se abstenían
de estar con sus mujeres para poder ser fieles al Señor en el altar. No crean que la disciplina del celibato fue una imposición de la iglesia. Fue una práctica que ya se acostumbraba a tener y fue sugerida a la iglesia. Y es verdad que la iglesia en la práctica se ha dado cuenta que nunca ha sido tan plena y tan rica en la vida de aquellos obispos, sacerdotes y diáconos que acogen el celibato como un regalo precioso del Señor, para cuidar la gracia del Señor. Pensemos hoy que está tan lastimada la pureza sexual y afectiva, incluso dentro de la misma jerarquía. Nosotros somos muy tentados a olvidar muy fácilmente los errores del pasado. Y una cosa muy delicada es a echarles tierra. Y eso no se puede. Es que el perdón y la misericordia no obvian jamás el error. La iglesia nos lanza hacia el futuro, y un futuro lleno de esperanza, de alegría, de gozo en el Señor, de asistencia en el Señor, pero jamás obviando la verdad de los errores del pasado. La Sagrada Escritura nunca obvió los errores de David, y hoy hay cristianos así, que a punta de una teología de la misericordia y de la compasión entierran los errores del pasado. Cuando San Pablo en la carta a los Corintios nos dice: qué bien nos hace mirar los errores de nuestros contemporáneos, porque nos sirven de espejo para no caer y para cuidarnos de no caer, porque también podemos caer en lo mismo o en cosas peores si no somos vigilantes. Tanto bien nos hace a nosotros refrescar nuestra memoria tan solo algunos años, y así lo pretendió y lo quiso el Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI, sacando de la luz las cosas horrendas que estaban pasando dentro de la vida episcopal, de la vida sacerdotal y de la vida religiosa. Hay iglesias que apenas se están recuperando, como nuestra hermana iglesia chilena, de todo lo que fue ese espanto tan demoníaco del abuso de sacerdotes piadosos. A ese sacerdote lo veían con el rosario en la mano a toda hora, de Santísima Eucaristía. ¿Ustedes creen que la apariencia de una vida de piedad garantiza la fidelidad al Señor? Por eso a Cristo no se fía por las apariencias, se fía por la actitud del corazón. Y por eso San Pablo hoy le dice a Timoteo: pon cuidado, porque el episcopado no lo puede recibir cualquiera. Dedícate a observar muy bien sus actitudes, sus comportamientos. Tanto que el derecho canónico hoy sigue conservando para todos los candidatos a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida episcopal, aunque hoy no es un candidatado. Bueno, digo candidatado porque es la iglesia en la que está observando las actitudes para ver quién clasifica para el episcopado, para el presbiterado, para el diaconado de la vida religiosa. Y el derecho canónico dice que todo candidato debe tener dos cosas que reúnen una cantidad de cosas, y es que sea apto. Por ejemplo, a la profesión perpetua en la vida religiosa no se debe admitir un religioso, una religiosa que tengan un hábito vicioso contra la castidad. No se puede. Y un candidato debe ser honesto. Si no es capaz con el celibato y la vida de castidad, no debe dar el paso. El Papa Francisco fue más allá de manera valiente. Incluso quienes han recibido ya la ordenación sacerdotal, o algún religioso que ya esté viviendo su vida, si no es fiel, porque lo sabe, si no es fiel y tiene constantes caídas en esto que afectan el celibato sacerdotal, es mejor que deje el ministerio sacerdotal. Yo conozco sacerdotes a quienes admiro y quiero, que prefirieron dejar el ejercicio del ministerio antes que llevar una vida doble. 2 de ellos tuvieron que ver conmigo en la formación.
Y yo los admiro. Hoy no ejercen el sacerdocio, pero prefirieron decirle al obispo: yo no sigo, monseñor. Yo no quiero hacerle daño a la iglesia. Yo tengo muchas luchas y para mí son un objeto de admiración humana y cristiana. Porque ellos tienen más futuro de santidad que muchos que viven una vida doble dentro y que la mantienen bien guardada y camuflada en su forma de pensar, en su forma de actuar. Eso es del demonio. Y a eso no se le puede llamar más que algo demoníaco. No crean que los que abusaron de menores fue que un día tuvieron un accidente con un menor y cayeron. Si hubiese sido así, la justicia nunca los hubiera condenado. Porque una caída por debilidad puede pasar en muchas ocasiones por situaciones psíquicas, por otra cantidad de situaciones. Y sin embargo esto es inadmisible, el abuso a menores. ¿Pero dónde empezaron? Consintiendo pensamientos impuros. Y antes de consentir pensamientos impuros, justificando a los que caían en tales cosas. Eso no es nada, eso no está. Así han comenzado los perversos. Esto no es nada, esto no es. Primero la misericordia. ¿Misericordia de quién? De Él, pero de los otros que están en peligro y pueden estar en peligro, no. ¡Qué juicios tan espantosos! Cuando a nosotros, los religiosos y las religiosas, a los sacerdotes, diáconos y obispos, se nos entregan almas, y no una ni dos, muchas. Y hay gente muy irresponsable. Es que hay que ayudarles a clarificar su camino, como lo está haciendo San Pablo hoy recomendándole a Timoteo frente a los candidatos al diaconado. Una persona que no sea apta y no muestra aptitudes no puede caminar. Y un obispo que hoy esté viviendo una vida doble, es mejor que se salga, es mejor que dimita del ejercicio. Un sacerdote que esté viviendo una vida doble, es mejor que dimita, es mejor que no esté. Un religioso, una religiosa que esté viviendo una vida doble o que lleve en su forma de pensar ese criterio tan laxo, es mejor que no esté. Y alguien que tenga la mentalidad en la iglesia de justificar esas cosas tan atroces por compasión y por misericordia, es mejor que revise su vida interior, a ver si sus criterios se parecen a los del Señor o no. De hecho, el Salmo 100 es muy claro en esto. Quiero proceder en mi casa con recta intención. No quiero ocuparme de asuntos indignos. Yo aborrezco las acciones criminales. Hoy hay varios engañados dentro de la iglesia que a punto de un criterio de compasión se tragan los camellos y se la pasan colando los mosquitos. Y ojo que eso lleva a consecuencias futuras gravísimas. Lo que ha pasado en la iglesia, empezó porque muchos seguro comenzaron a justificar. ¿Qué tanto daño un sacerdote cuando alguien va y se confiesa de que está cayendo constantemente en la masturbación, de que está cayendo en la pornografía, y le dice: tranquilo, no se preocupe, Dios entiende? Y sobre todo cuando esos consejos van para religiosos, sacerdotes o hasta obispos. Eso es peligrosísimo. No es el criterio de San Pablo, no es el criterio de la palabra de Dios. Gravísimo. No, mira que estás cayendo en algo grave, hay que corregir y rápidamente, porque si no corriges rápidamente te hundes. Y la gente sabe, yo lo sé porque llevo atendiendo gente hace mucho tiempo y yo me he topado con esas cosas. Yo trato siempre que voy a confesarme de ir puntualmente y le digo: Padre, pequé en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Quiero que sepa cuando me voy a confesarme que no voy a pedirle una dirección espiritual. Voy como un penitente a pedir perdón por mis pecados y ya.
Y si se necesita claridad sobre alguno de ellos, que me pregunten, no hay problema, pero sobre alguno de los que le acabo de confesar. ¿Por qué lo hago? Porque yo me he topado con orientaciones dentro de la confesión que no van con la línea y el criterio de la iglesia, que no van con la línea y el criterio de la palabra de Dios, que no van con la línea y el criterio de la tradición de la iglesia. Y hoy estamos topándonos con eso. Cuidado, hermanos, porque estos hermanos nuestros sacerdotes que cayeron en abuso a menores, esto empezó bien abajo. Empezó con cuando alguien comienza a justificar el mal bajo el criterio de compasión, sepa y tenga entendido que si no corta rápido con eso, va a terminar pervertido, porque así, cuando tenga una caída, así va a justificar su conciencia. Cuando tenga algo incorrecto de manera personal, así va a justificar su conciencia. ¿Y saben qué le pasa al que comienza a justificar su conciencia así? La cauteriza. Y el que cauteriza su conciencia es un desastre. Un desastre. Lo peor que le puede pasar a la iglesia es tener personas así con conciencias afectadas ya. Porque ya actúa y opera el demonio directamente. Ya no tiene que hacer el diablo ningún esfuerzo. Ni para tentar, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Una persona que tenga en sus criterios esa forma de pensar está corrompiendo su conciencia. La única posibilidad, la única que le queda un día del arrepentimiento, identificar la verdad de Dios. Y si eso se corrompe, ¿por qué creen que el diablo vive tan feliz en sus fechorías? Porque se pervirtió a sí mismo. Por eso el diablo nunca se va a convertir, por mucho amor que vea del Señor. El catecismo nos advierte de aquellas conciencias cauterizadas y afectadas. Dicen que no son menos culpables, al contrario, son más culpables. El Concilio Vaticano II trae una exigencia muy grande de conducta para los obispos en aptitud y en actitud, porque también es la actitud. La actitud para la iglesia son esas dos cosas, que la persona sea apta y que sea acta. Porque cuando una persona con sus actitudes comienza a mostrar, ya dice, el Señor dice que de lo que hay dentro abra la boca. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Que como estamos dentro, así lo reflejamos por fuera. Y por eso el derecho canónico, ante el criterio de esto, pide esas dos cosas. Y dice, si no hay aptitud o no hay actitud, el candidato no se puede aceptar para la vocación en la vida, lo trae para la vida religiosa, lo trae para la vida sacerdotal, para el diaconado y lo trae para el episcopado. No crean que la iglesia no es rigurosa, lo que pasa es que uno se queda asombrado como quienes tienen su conciencia ya afectada logran escalar engañando. Y tienen una capacidad muy alta de engañar. Miren lo que pasó, un cardenal, para que oremos por su eterno descanso, murió hace poco, el cardenal McCarrick. Todos se quedaban asombrados cómo fue capaz de engañar a Benedicto XVI, a San Juan Pablo II, hasta el Papa Francisco en sus inicios. Menos mal el Papa Francisco, cuando se dio cuenta, obró con rapidez. Pero ¿saben cuál fue el impacto para la iglesia? Y lo decía el Papa. Por eso el Papa ahorita, de hecho para los obispos hoy es muy exigente la vida, porque el Papa Francisco, con todo este tema de abusos a menores, elevó lo que venía siendo pecado gravísimo, lo elevó a delito. Eso es ya muy delicado. Y el Papa dijo 3 cosas muy importantes de lo que nos advirtió frente a la vida sacerdotal y la vida religiosa. Dijo, para que se llegue al abuso sexual, primero lo primero que se hace es abusar de la conciencia.
Y después del abuso de conciencia, se abusa de poder. Por eso es tan grave cuando un sacerdote da consejos en la vida moral que no corresponden a la palabra de Dios, a la tradición de la iglesia y al magisterio auténtico de la iglesia. Porque ahí ya hay abuso de poder y ya hay abuso de conciencia. Y hoy es un delito en la iglesia. Lo que pasó en Colombia con el mal menor. Lo que pasa es que están luchando por tratar de disfrazar y enmascarar algo tan grave como fue eso. Pero llevar a la gente a elegir el mal menor, eso es gravísimo. Es una corrupción de la conciencia a un nivel alto y muy dañino, porque es con Dios. ¿Ustedes creen que Dios en algún momento va a elegir el mal? ¿O lo ha elegido? Pregunto. ¿Cristo alguna vez eligió el mal en algún grado? ¿La Virgen eligió el mal en algún grado? ¿San José eligió el mal en algún grado? Nunca. ¿San Pablo eligió el mal en algún grado? Nunca. De hecho, en el capítulo 3 de la carta a los Romanos trae esto bien marcado. A mí me asombra en Colombia cómo hay gente que sabe rezar, sabe orar y sabe vivir deshonestamente. Llevan una vida doble. En su vida externa, por tocar el tema del narcotráfico. La cantidad de gente en Colombia que hace negocios ilícitos, corruptos, es espantoso. Y están dentro de la iglesia y operan dentro de la iglesia. A mí me ha tocado atender gente que viene a pedirme oración por ciertos proyectos empresariales que tienen. Y ya algunos saben, por eso ya no me piden oración. Les pregunto, ¿hay dólar negro en el camino? Ellos saben de qué les habla uno. Y se quedan en un silencio. Y me ha tocado atenderlos con medallitas y rosarios afuera. Eso no se hace. Padre, pero entonces uno ¿cómo hace? Es que usted es muy radical. No es que no sea yo, no soy yo. Es la palabra de Dios. Es la tradición de la iglesia. Es el magisterio auténtico de la iglesia. Y les saco el catecismo y se los leo y justifican con la palabra de Dios. Digo, aquí ya no hay que hacer nada. Padre Omar, no te detengas acá. Corre de acá huyendo. Y yo a veces les digo, voy a orar para que eso no se les dé. Porque no sabes lo grave que es eso. Colombia entra mucho dinero de narcotráfico lavado, limpiado, así le llaman. Y no crean que lo limpian con los bancos de la nación, o que los limpian con el Estado, que deberían limpiarnos así. No, los limpian de otra manera. En Colombia es espantoso y tenemos que orar mucho por esos hermanos nuestros que utilizan al Señor, utilizan la Eucaristía, utilizan la piedad, utilizan lo espiritual, están abusando de su conciencia, que no es suya. Y luego enseñan esas cosas, que es lo más grave. Están abusando del poder. Y esto va a llegar a un momento en que se debe cristalizar. El Papa Francisco lo estableció ya así, y en algún momento esto se cristalizará, que los obispos no sean amigos del dinero. Cuando a un sacerdote, a un obispo, a un diácono, a un religioso le gusta la plata, válgame Dios mío. Válgame Dios mío. Y cuando los laicos en nombre del Señor son amantes a la avaricia de la plata, válgame Dios mío. ¿A dónde iremos a llegar? Por eso hoy tenemos que orar y pedir mucha misericordia al Señor. Aborrezco las acciones criminales. Nosotros nos damos cuenta qué tan cerca estamos del camino del bien y de la justicia
en la medida en que en nuestro corazón sepamos si aborrecemos esas cosas o no las aborrecemos. Si eso nos parece indigno o no nos parece indigno. Si a nosotros no nos parece indigno que un obispo lleve una vida doble, ya por ahí vamos muy graves. Muy graves. Porque está jugando con la dignidad que Dios le confió. Si a nosotros no nos causa un indignidad y se nos da lo mismo, eso es serio. Uno no puede escandalizarse. Que un sacerdote lleve una vida doble y que tenga criterios así, terribles, si eso no nos indigna y no nos duele, es que por ahí ya va mal nuestra conciencia. Válgame Dios, ¿qué será el futuro de esa conciencia? Si a nosotros no nos parece indigno que un religioso, una religiosa, no nos parece indigno que ofenda al Señor, que juegue con la voluntad del Señor, que juegue con lo sagrado, eso no nos parece indigno, ya sabemos para dónde vamos. Aborrezco las acciones criminales. Y ojalá se lean completico este Salmo 100 para que se den cuenta por qué lo trae la liturgia hoy. No me junto con gente así, dice el salmista. Ayer yo citaba a San Pablo y lo trae, como algunos que cometían inmoralidades graves dentro de la comunidad cristiana los expulsaba. ¿Y saben por qué los expulsaba? Los expulsaba a ver si se convertían y a ver si reaccionaban y le pedían perdón al Señor para que no se condenaran. El que en secreto difama a su prójimo, en secreto. ¿Cómo hacemos nosotros nuestros juicios en nuestro interior? Nos parece y nos despierta más la compasión una persona que ofende al Señor, que lleva una vida doble, que no le interesan. Nos parece más justificable eso, que lejos estamos del Señor. Y no es para llenarnos de odio. Una cosa es la indignación y otra cosa el odio. La indignación nos lleva a amar de verdad porque nos lleva a suplicar misericordia. Primero, a darnos cuenta que nosotros podemos caer en eso. Entonces, eso nos lleva a pegarnos del Señor para no caer. En segundo lugar, a pedir misericordia por esas personas. Y es un acto de amor extraordinario por el prójimo. Suplicarle al prójimo, suplicarle al Señor por el prójimo, que tenga piedad, que no deje condenar a estas personas. Eso es un amor sincero y de verdad. Y en tercer lugar, nos lleva a corregirlos también y a advertirlos y a hacer lo que nos toque para que reaccionen y se den cuenta. Eso es amor por el prójimo. El que se cree, pero a veces nos las pasamos justificando al que obra mal y le es infiel al Señor y condenando al que no. Hoy en la iglesia hay mucha gente que se dedica a perseguir las imperfecciones, a condenar las imperfecciones de las cuales Dios no se escandaliza, las cuales Dios llama a corregir y da toda la ayuda para corregirlas. San Pablo estaba lleno de imperfecciones y dijo: Señor, un aguijón me abofetea día y noche. ¿Por qué? Porque todavía le faltaba por purificar. Y el Señor, ¿qué le dijo? No te preocupes, mi gracia te basta, mi gracia va a ser suficiente para corregir todo eso. Tú camina hacia adelante. Y por eso en Filipenses dice, no es que ya haya conseguido la meta, pero voy caminando en ese camino a la perfección. Pero hoy dentro de la comunidad cristiana hay sacerdotes así, que se tragan el camello y intentan colar el mosquito. Justifican las inmoralidades sexuales. ¿Por qué hablo de esto? Porque es donde hay más caídas. Y misericordia, y misericordia, y misericordia, y misericordia, y misericordia. Y muchos felices viviendo así dentro de la iglesia, con un corazón corrupto. Dios nos llama a una pureza de corazón muy grande. Por lo tanto, a una pureza afectiva y sexual muy grande.
y mucho más a los obispos. Que no sean bebedores. ¿Saben? Uno de los problemas más serios que hay en la vida sacerdotal es el alcoholismo. Y tenemos que orar por nuestros sacerdotes. Hay sacerdotes alcohólicos. ¿Y de dónde les viene esto a algunos sacerdotes? Del ejemplo que han visto de sus obispos. Nunca participemos en esas cosas. Y ustedes, queridas familias, en un contexto como el que vivimos nosotros, ahora en Europa siempre en las comidas toman vino, no para emborracharse, para degustar la comida. Aquí no es nuestra cultura, ¿sí? Y hay veces la gente está ofreciéndole licor a los sacerdotes, ¿qué daño les hace? Cuando alguien tiene corrompida la conciencia, lo primero es que hace buscarse un aliado que se solidarice con su error para poder quedar tranquilo. Y si es un sacerdote, mejor. Entonces, como yo tengo problemas con el licor, invitemos al padre a tomarse un traguito y así yo ya quedo tranquilo. El padre también tomó. Bueno, en fin, lo que trae San Pablo hoy es muy exigente. Y el Señor nos lleva una conciencia recta, lleva a detectar el bien y la justicia. Muchas viudas había en Israel en tiempos de Jesús, pero solo a esta de Naín nos muestra el Evangelio que Cristo acudió, porque era una mujer que buscaba el bien y la justicia. Y nosotros tenemos que fijarnos mucho en ese tipo de personas para poder caminar con ellas. Y a los que están mal, ayudarlos. Tratar de ayudarlos. Primero con nuestra oración, con nuestro sacrificio y nuestra penitencia. Pero cuidarnos mucho. Hay que cuidar mucho la conciencia. Porque no todo el que tiene apariencia de pobre, lo decía estos días San León Magno, comentando las bienaventuranzas en el oficio de lectura, la pobreza de espíritu no la da la pobreza material. Hay gente que es pobre porque toda la vida se ha dedicado a hacer las cosas mal hechas, de manera injusta, incorrecta. Y el verdadero pobre ni siquiera lo demuestra. Uno se los va topando por ahí porque ni hablan de eso, ni se quejan de su pobreza, nada. Viven su escasez con mucha alegría. Con mucha alegría. De hecho, uno se sorprende, yo que soy sacerdote y atiendo a la gente, me sorprendo cuando de pronto en un diálogo espiritual sale eso porque tuvo que salir ahí, pero no porque las personas vinieron a manifestarlo. Su preocupación era más cómo estar más con el Señor, cómo serle más fiel al Señor, cómo vivir más santamente. Yo digo, estos son pobres de espíritu, porque su preocupación no es el dinero, no es que me hace falta esto, no. Había muchos ciegos, pero uno fue mirado a Bartimeo porque no buscaba plata, no buscaba fama, no buscaba bienes materiales, buscaba poder ver, una conciencia limpia, un corazón recto para ver. Pidámosle esa gracia al Señor. Pidámosle esa gracia para que contemos siempre con el favor y el auxilio del Señor. No es que los otros no cuenten con su favor, cuentan, pero Dios no va. Esas malas acciones Dios las condena, las reprocha. No a la persona nunca la condena a Dios, pero las acciones malas sí las condena. La Iglesia no condena a la persona, condena los hechos en una persona, pero son los hechos, los condena. De hecho, el derecho canónico trae un libro que se llama Penas y Sanciones dentro de la Iglesia. Porque toda obra mala debe ser censurada para la corrección del reo. Nosotros no podemos ir cayendo en ese relativismo de andar creyendo ese cuento de que cuando condenamos acciones estamos condenando a las personas. No, acciones que no son correctas. La persona hay que buscar salvarla. Y una de las formas de buscar salvarla es la corrección, lo hace la Iglesia. Papa Francisco lo hizo más de una vez
con obispos, sacerdotes, cardenales. Al cardenal McCarrick le quitó el ejercicio del ministerio. A otro cardenal con temas de problema de dinero le quitó la autoridad cardenalicia. Y él era un abanderado de la misericordia. Lo escuchábamos hablando de la compasión y la misericordia. Y lo hizo con sacerdotes también. Lo hizo. Y no le tembló la mano. Porque esas cosas, y cuando veamos a algún miembro de la comunidad que es incoherente y que no está viviendo bien, hay que advertirlo. Y si no hace caso, cuando uno se lo dice, hay que llamar 2 o 3 testigos. Y si con 2 o 3 testigos tampoco, hay que decirlo ante la comunidad. Y si ante la comunidad, hay que considerarlo un pagano. Ya. El Evangelio es muy claro. Porque un poco de levadura fermenta toda la masa. Dios te salve María, llena eres